¿Qué tal, compañeros ingenieros? Yo soy Juan Carlos Flores Juárez del equipo número 6 con el tema alcantarilla de losa. Bueno, en este momento les voy a hacer la presentación del ejemplo para el cálculo de una alcantarilla de losa. Y acá en primer lugar tenemos nuestros datos. Estos datos nos fueron proporcionados por el ingeniero para poder hacer este ejemplo. Aquí podemos verlo un poco mejor, de forma más clara. Y bueno, todos estos datos los vamos a ocupar y nos fueron proporcionados por el ingeniero para la presentación. Bueno, en primer lugar, les voy a presentar el perfil con el que vamos a estar trabajando. Acá podemos verlo, es un archivo AutoCAD y también nos lo proporcionó el ingeniero. Bueno, para comenzar, tenemos la estación que nos dice que se encuentra en el punto 2 más 357.7. Después tenemos el cruce y según nuestros datos nos dice que el cruce es viajado. Aquí lo colocamos. Después tenemos el sentido del escurrimiento, que nuestros datos nos dice que el sentido es sentido izquierdo. Aquí lo colocamos. Y después nos dice el desviaje, dato que también lo tenemos en nuestros datos. Y nos dice que el desviaje es derecho. Ok, ahora continuamos con los datos de terracerías en el cruce. Empezamos con la elevación de la subrasante. Tenemos que sub R es igual a 405.13. Ok, después tenemos la elevación de la rasante y tenemos que la elevación de la rasante va a ser algo que tenemos que calcular mientras pasamos al espesor de revestimiento, que ese sí lo tenemos como dato, que es R es igual a 0.20 metros, que sería lo mismo que 20 centímetros, pero yo lo voy a trabajar aquí en metros. Tenemos también el espesor de la carpeta, que es de la carpeta, va a ser igual a, este es un dato también, que va a ser igual a 0.05 metros también. Ok, entonces continuamos con nuestros datos y acá pasamos a la pendiente del camino. La pendiente del camino nos dice que es igual a 11.50% y esta pendiente tiene un signo negativo. Aquí lo tenemos. Bueno, el ángulo del desviaje y nos dice que E va a ser igual a va a ser igual a va a ser igual a 15.0522 grados. Después pasamos con la pendiente transversal. Bueno, aquí en la pendiente transversal vamos a encontrar nuestros datos como W1 para el lado izquierdo y W2 para el lado derecho. Y tenemos que W1, en el caso del lado izquierdo, va a ser igual a 6.90%. Y en el caso de W2 va a ser igual a menos 6.90%. Ok. Ahora. Perdón. Ok. Ahora sí, pasamos a calcular el valor de la elevación de la rasante. ¿Qué es que va a ser? R va a ser igual a al valor de la subrasante más el espesor de revestimiento.
y tenemos que sub R más va a ser es espesor R, que vendría siendo el espesor de revestimiento. Ok, a ver, acá tenemos un error. Vamos a revisar cómo declaramos. Ok, hacemos la corrección. Nos sigue arrojando un error. Ah, ok, sí. En la parte del valor de la subrasante, de la elevación de la subrasante, se nos olvidó, bueno, colocar la unidad. En este caso son metros. Y pues en este caso ya se borra el error. Y tenemos que el valor de la rasante va a ser igual a 405.33 metros. Ahora pasamos con la rasante del camino, que va a ser RC igual a R más el espesor de la carpeta, que en este caso es 0.05 metros. Espesor de la carpeta. No, carpeta. Ok, y tenemos que RC va a ser igual a 405.38 metros. Ok. Bueno, vamos a resaltar estos resultados que son importantes. Vamos a resaltarlos. Este también. Ponemos color para identificarlos. Ok. Entonces ya podemos continuar colocando nuestros siguientes datos. O bueno, más bien calculando nuestros siguientes datos. Ahora, tenemos el valor de las semicoronas. Va a ser Y1 para el lado izquierdo. Y tenemos que Y1 es igual a 3.77 metros, que es un valor de nuestros datos. Y del lado derecho tenemos a Y2, que es igual a 5.30 metros. Aquí se nos olvidó la unidad, hay que tener cuidado con las unidades, no olvidarlas, son importantes para que nos dé bien los resultados. Ok. Bueno, ahora para el talud nos vamos al perfil en el AutoCAD y vamos a trazar un triángulo en los hombros de nuestro perfil. Aquí ponemos de 1 centímetro y prolongamos una recta para obtener una intersección. Después medimos esa intersección y tenemos que este talud tiene una medida de 1.5. Lo mismo hacemos con el lado derecho. Trazamos una recta de 1 centímetro y después prolongamos una línea para poder obtener el de este lado. Aquí podemos prolongar esta también hasta que se intersecte. Desactivamos este modo y donde se intersecte. Ok. Y medimos la línea igual. Aquí le acotamos y tenemos un valor de 1.5 también. Va a ser 1.5 de ambos lados. Es relación 1 a 5. Entonces colocamos nuestro dato. Tenemos que el lado izquierdo relación 1 a 5 a 1.5 y del lado derecho igual, relación de 1 a 1.5. Entonces para el talud normal 1, que sería del lado izquierdo, vamos a tener que es TN1 va a ser igual a 1.5. 1. No.
aquí es TN1 igual a, ok, va a ser igual a 1.5. Ok. Y tenemos que TN2 de igual manera va a ser igual a 1.5. Ok. Continuamos con nuestro cálculo. Y ahora pasamos al cálculo de la distancia de desplazamiento de los hombros esviajados. Para esto tenemos unas fórmulas que nos dice que x1 va a ser igual a y1 por la tangente del ángulo esviajado, que en este caso va a ser la tangente de E. Y para el hombro derecho tenemos que x2 va a ser igual a y2 por la tangente del ángulo esviajado. Tangente de E. Ok. Y tenemos que x1 va a ser igual a 1.014 metros. Y x2 va a ser igual a 1.425 metros. Resaltamos estos valores para poder identificarlos. Ok, listo. Y continuamos. Bueno, ahora tenemos el cálculo de la semicorona esviajada. Y tenemos que la semicorona esviajada izquierda va a ser igual a C1 igual a la división de Y1 sobre, aquí va a ser el coseno del ángulo esviajado. O sea, el ángulo del ángulo E, perdón. Y para la semicorona esviajada derecha vamos a tener que C2 va a ser igual a Y2. Bueno, la división de Y2. Ok. Va a ser igual. Sí, va a ser igual a la división de Y2 sobre el coseno de E del ángulo esviajado. En este caso es el coseno de E. Ok, acomodamos esto. Listo. Acomodamos esto también. Y vamos a tener que C1 va a ser igual a 3.904 metros. Y C2 va a ser igual a 5.488 metros. Vamos a resaltar estos resultados también para que los podamos identificar. Resaltamos, listo. Ahora, siguiendo con estas fórmulas que tenemos del lado derecho, ahora vamos a proceder a hacer el cálculo del desplazamiento de la rasante de cálculo. Para esto vamos a tener que R1 va a ser igual a R menos PX1. En este caso vamos a hacer un ajuste por la dirección de del esviaje, que en este caso es viaje derecho, y vamos a tener que R1 va a ser igual a R más X1 por P, y tenemos que R1 va a ser igual a 416.919 metros. Y después R2 va a ser igual a R más X2 por P. X2 por P.
que P es el valor de la pendiente. Ahora bien, tenemos que R2 va a ser igual a 421.721 metros. Aquí, bueno, vamos a continuar. Resaltamos estos resultados que van a ser importantes más adelante. Ponemos resaltar la región, aceptar y continuamos. Ahora vamos a hacer el cálculo de la elevación de los hombros esviajados. Para esto tenemos nuestra fórmula que dice que para el caso del lado izquierdo va a ser H1 igual a R1 más W1 por Y1. Aquí te ponemos H1 va a ser igual a R1 más W1 por Y1. Ok. Y tenemos a H2. Y en el caso de H2 va a ser igual a R2 más W2 por Y2. Y2, ok. Y vamos a tener que el resultado de H1 va a ser igual a 416.919 metros, y en el caso de R2 va a ser igual a 421.721 metros. Ok. Entonces acá tenemos un error y es aquí en la pendiente. Nos faltó ponerle el %, por eso nos estaba dando valores un poco grandes. Y vamos a observar que nos están dando valores un poco más pequeños. Como dije hace un rato, hay que tener cuidado con las unidades, que hay que declararlas porque si no nos da resultados diferentes. Bueno, ahora continuamos con el cálculo del talud desviajado. Y tenemos que para el cálculo del talud desviajado va a ser igual a K1, va a ser igual a el talud normal del lado izquierdo. A ver. Sí, va a ser igual al talud normal del lado izquierdo por la pendiente por el seno de E. Ok. Tenemos K1 igual a TN1 por 1 por P, que ya la corregimos, por el seno de E, o sea, del ángulo desviajado. Ok, ahora tenemos que K1 va a ser igual a 0.045 unidades. Ahora, para el caso de K2, tenemos que K2 va a ser igual a TN o talud normal 2 o del lado derecho por la pendiente, y esto por el seno del ángulo desviajado, o sea, el seno de E. Y tenemos que K2 va a ser igual a 0.045 unidades. Ahora procedemos vamos a
a resaltar estos valores que son importantes, pero tenemos que para el valor de TE, que va a ser el talud desviajado, del lado izquierdo va a ser igual al talud normal del lado izquierdo sobre el coseno de E más K1. Lo colocamos bien. Y tenemos que el otro del lado derecho va a ser igual a TE2, va a ser igual, o sea, talud desviajado. Del lado derecho va a ser igual a TN2, o talud normal 2, sobre el coseno del ángulo desviajado, o coseno de E, más K2. Ok. Tenemos que T, ok, TE1 va a ser igual a 1.484 y TE2 va a ser igual a 1.484. Ahora si resaltamos nuestras regiones, estas también, y vamos a continuar con nuestros cálculos. Ahora tenemos el cálculo de la longitud de la obra. Para este caso vamos a pasar a declarar algunos valores, como es la altura libre de la obra, que va a ser AL. Vamos a proponer una altura libre de 1.5 metros. Después tenemos la altura de la guarnición, que en este caso va a ser AG. Vamos a ponerle de 0.30 metros. Un espesor de plantilla, SP, que vamos a poner de 10 centímetros o 0.1 metros. Después el valor de la directriz, que en este caso va a ser B, igual a 0.15 metros. Y un espesor de la losa de 0.18 metros. Okay. Ahora, la pendiente de la obra. Para el caso de la pendiente, nos vamos a tener que ir a nuestro archivo de AutoCAD. Y acá vamos a activar nuestra capa en la que anteriormente ya había trazado un segmento de línea para poder hacer el cálculo de la pendiente entre los extremos. Bueno, tenemos que la pendiente es la diferencia de alturas entre un punto y otro dividido entre la longitud. Bueno, aquí trazamos una línea para poder saber la longitud de la diferencia de alturas de nuestros puntos. Borramos activamos su modo orto. Ok, aquí se me estaba olvidando activar otra capa, que es la de el desplante de la rasante, perdón. Así es como queda nuestro desplazamiento, y ahora sí podemos hacer nuestra línea de un punto a otro. La colocamos aquí, la vamos a colocar aquí más o menos en un lugar donde podamos conocer ya bien su longitud. Y tenemos ok, aquí
La cota me está... Bueno, aquí tenemos... Vamos a hacer... Ok, colocamos bien en donde debe de ir. Y nos vamos a nuestro matcat. Tenemos que es... Y que la pendiente va a ser igual a la división de la diferencia de nuestros de altura de nuestros puntos. En este caso tenemos que bueno, acá tenemos, al parecer tenemos un error, y este error es que la cota tomó la longitud de todo el segmento. Entonces vamos a quitar la cota, trazamos una pequeña línea del punto hacia la intersección. Ahora sí, para calcular la diferencia de alturas, anteriormente la cota estaba tomando de todo el segmento, y tenemos que aquí va a ser 1.73, y la longitud de nuestro segmento que trazamos va a ser igual a 1.7385. Ok. Ahora, la longitud o la distancia que hay entre los dos puntos va a ser igual a 14.3171. Entonces lo vamos a dividir 14.3171 y obtenemos, y así vamos a obtener nuestra pendiente. Ponemos S igual a 0. Bueno, aquí lo ponemos en... Vamos a ajustar. Y el valor de la pendiente lo vamos a colocar en porcentaje, porque aquí no lo dio en decimales. Lo soltamos. Vamos a revisar que para la altura de la suprasante del colchón, vamos a tomar de nuestro segmento propuesto hasta donde tenemos la suprasante ya desplazada. Y tenemos que la altura del colchón, o HO, va a ser igual a... Trazamos nuestro segmento hasta donde está la suprasante ya desplazada, y tenemos que va a ser igual a 1.6341. Continuamos. Y aquí vamos a tener que Z vamos a tener que Z va a ser igual a la altura de la suprasante del colchón más el valor de la directriz más
el valor de la directriz más el espesor de la losa más la altura libre de la obra. Tenemos que Z va a ser igual, aquí tenemos un error. Ok. La directriz. Ok. Ok, al parecer nuevamente fueron las unidades. Metro. Ok, ya está. Tenemos que Z va a ser igual a 3.464 metros. Resaltamos este valor para poder identificarlo. Ok, ahora continuamos. Y vamos a calcular el nivel de desplante en el centro de la línea, que es la subrasante al desplante. Y vamos a tener que la subrasante N va a ser igual a 405.2697. Y ahora para calcular D, tenemos que D va a ser igual a la subrasante N menos Z, que va a ser igual a ok, aquí nos faltó metros, igual a unidad de medida. Y esto va a ser igual a 401.806 metros. Resaltamos este valor para poder identificarlo. Ahora continuamos con nuestros cálculos. Y tenemos el valor de la semicolona izquierda esviajada, que va a ser igual a C1, que C1 es igual a, va a ser, ok, el valor de C1 ya lo habíamos calculado anteriormente y es 3.904 metros. En el caso de C2 es igual a 5.488 metros, resaltamos estos valores también. Y continuamos con la altura total de la obra. Y tenemos que la altura total, según nuestras fórmulas, va a ser HT igual a la altura libre más el espesor de la losa más la altura de la va a ser igual a AG, que en este caso AG es igual a la altura de la guarnición. Y tenemos que la altura total es igual a 1.98 metros. Ahora, para la corona de guarnición vamos a proponer que sea de 30 centímetros. Resaltamos esta región, bueno, más bien este resultado, ya que es importante. Y este también. Listo, ahora, bueno, aquí continuamos con nuestros cálculos. Ahora pasamos a la distancia entre la plantilla y la directriz, que para este caso vamos a tener que M1 va a ser igual a HT menos B, que es el valor de la directriz, y HT pues es a la altura total de la obra. Para M1 vamos a tener que es igual a 1.83 metros. Ahora M2 va a ser igual a HT, altura total de la obra, menos el valor de la directriz, que es B. Tenemos que M2 va a ser igual a
1.83 metros de igual manera. Ahora vamos a calcular M'1 y M'2. En este caso, como es alcantarilla de losa, no necesitamos hacer ningún ajuste como en el caso de la alcantarilla de tubo. Por lo tanto, M'1 va a ser lo mismo que M1 normal. Y vamos a tener que M'1 va a ser igual a 1.83 metros. Y en el caso de M2 va a ser igual a M2, que es igual a 1.83 metros de igual manera. Esto va a ser para alcantarilla de losa. En caso de alcantarilla de tubo, si se hace el ajuste, en este caso no. Y vamos a resaltar estas regiones. Bueno, estos resultados. Ok, resaltamos. Estos también. Y continuamos. Ahora tenemos el cálculo de las elevaciones de las directrices en el eje, que va a ser F'1 y F'2. Vamos a empezar por F'1, que nos dice que nuestra fórmula que va a ser igual a D más M'1. D más M'1. Ok. M' por 1. Ok. Ahora tenemos que F'2 va a ser igual a D más M'2. Entonces tenemos igual a D más M'2. Ahora vamos esto un poco hacia arriba, ok. Y tenemos que F'1 va a ser igual a 403.636 metros. Y F'2 va a ser igual a 403.636 metros de igual manera. Vamos a resaltar estos valores también. Ok. Ahora tenemos la elevación de la directriz bajo los hombros, que va a ser F1 y F2. Para el caso del lado izquierdo de F1, vamos a tener que F1 es igual a F'1 menos C1 por S, que es la pendiente. C1 por S. Ok. Y tenemos, bueno, aquí vamos a moverlo un poco para que podamos apreciarlo bien. Bueno, aquí tenemos que para F, el caso de F2, vamos a tener que F2 es igual a F'2. Aquí cambiamos solamente F'2, la misma fórmula, menos C2 por S. Aquí movemos. Entonces tenemos que F'1 va a ser igual a 403.162 metros y F'2 va a ser igual a 402.969 metros. Resaltamos estas regiones. Y continuamos con el punto número 5. En este caso nos dice que son la distancia vertical entre los hombros y la directriz. En este caso va a ser B1 para el lado izquierdo y B2 para el lado derecho. En el caso de B1 para el lado izquierdo nos dice que va a ser B1 igual a H1 menos F1.
Y para el caso de B2 va a ser igual a H2 menos F2. Va a ser H2 menos F2. Ok. F2. Ok, ahora tenemos que el valor de B1 va a ser igual a 2.545 metros y el valor de B2 va a ser igual a 2.159 metros. Vamos a saltar estas regiones también, esos resultados, para poderlos identificar rápidamente. Vamos a propiedades, resaltar región y damos OK. Ok, ahora continuamos con el punto número 6, que en este caso es la distancia horizontal de los hombros a los puntos donde los taludes tocan a los muros. Que para esto vamos a tener D1 igual a B1 sobre 1 sobre TE1 damos OK, esa es la parte de arriba, en el punto 6 de arriba. Y para el caso de D2 es lo mismo, solamente cambiamos los índices. En este caso va a ser D2 va a ser igual a B2 sobre 1 sobre 1 sobre TE2, y vamos a tener que D1 va a ser igual a 3.738 metros y D2 va a ser igual a 3.205 metros. Vamos a resaltar estas regiones, estos resultados. Resaltar. Ok. Bueno, ahora continuamos con las longitudes de obra izquierda y derecha. Para el caso del lado izquierdo, vamos a tener que L1 va a ser igual a Q más D1 más C1. En este caso, ¿cómo damos? Bueno, cambiamos la fórmula, que es casi lo mismo, solo cambia en el índice. Vamos a tener que para el caso del lado derecho va a ser L2 igual a Q más D2 más C2. Y tenemos que L1 va a ser igual a 7 punto y para el caso de L2 va a ser igual a 8.993 metros. Resaltamos estas regiones. La resaltamos. Ok. Y continuamos con la longitud total horizontal. Que en este caso la longitud total horizontal nos dice la fórmula que va a ser igual a LTH, o sea, longitud total horizontal, va a ser igual a L1 que ya calculamos más L2. Y esto nos va a dar igual a
una longitud total horizontal igual a 16.973 metros. Resaltamos esta región. 75, perdón. Continuamos por último con el último punto, que es la longitud total de la obra inclinada. En este caso la fórmula nos dice que es LTO va a ser igual a la raíz cuadrada de LTH, o la longitud total horizontal, al cuadrado, aquí está al cuadrado, más LTH al cuadrado, pero ahora LTH al cuadrado, LTH al cuadrado, pero esta vez va a estar multiplicado por la pendiente al cuadrado también. Y tenemos que la longitud total de la obra nos va a dar igual a nos va a dar que es igual a 17. Ok, resaltamos 7.1 metros. Ok, revisamos nuestros cálculos. Tenemos quizá un error. Estamos revisando nuestras fórmulas. Ahí. Nuestros procedimientos también, como declaramos. Y tenemos que al parecer todo está correcto. Revisamos una vez más, solo para estar seguros. Nuestras fórmulas, nuestros valores. Continuamos. Y al parecer todo está bien, todo está en orden. No hay errores al parecer. Solamente aquí tenemos uno. Acá en la fórmula nos dice que es... Ok, la fórmula nos dice que el valor para D1 va a ser igual a B1 sobre 1 sobre TE1 menos S. Aquí nos faltó poner el menos S. Entonces nos va a generar un error también. Hay que tener cuidado cuando declaremos nuestras fórmulas para que no tengamos este tipo de errores en el que se nos haya olvidado colocar algún dato o alguna fórmula correcta. Y que igual en este caso vamos a tener que para el caso de D2 va a ser igual a B2 sobre 1 sobre TE2 más el valor de la pendiente. Aquí no es menos. Aquí tenemos que para D2 efectivamente para D2 vamos a tener que es más el valor de la pendiente. Ok, ya quedó corregido. Nos dan esos valores. Y ahora sí procedemos a continuar con nuestros cálculos. Damos una revisada rápida, ya que estamos bajando. Y ahora vamos a hacer el cálculo de los aleros. Para el cálculo de los aleros vamos a tener que el TE1 o talud es viajado 1
del lado izquierdo va a ser igual a, este valor ya lo teníamos, que es igual a 1.484. Y el valor del talud desviajado derecho, o TE2, vamos a tener que es igual a 1.629. Para este caso vamos a utilizar las fórmulas que tenemos aquí a la derecha. Pero primero vamos a empezar por declarar todos nuestros datos. En el caso del pendiente de la obra tenemos que S va a ser igual a 0.12, aquí lo convertimos a por ciento. Vamos a poner S es igual a 0. Aquí, ok, por ciento. Acá, ok. La pendiente va a ser igual a 12.143%, 143%. El ángulo del desviaje, o E, también ya lo teníamos. Y en el caso de E, nos dice que el ángulo del desviaje va a ser... El ángulo del desviaje va a ser igual a 15.05202 grados. Ok, hay que acordarnos de poner la unidad. Ahora, funciones trigonométricas del ángulo del desviaje. Vamos a tener que va a ser la tangente del ángulo del desviaje, que en este caso E, va a ser igual a 0.269. Y el coseno del ángulo del desviaje, que en este caso E, va a ser igual a 0.966. Continuamos y vamos a resolver esta condición. Tenemos que para la condición vamos a tener nuestro ángulo beta. En este caso beta, bueno, la cotangente de beta va a ser igual a 1.73205 más 2 veces la tangente de E. Y ahora para despejamos el cotangente y aquí ponemos un arco tangente para pasarlo del otro lado. Y vamos a tener que beta va a ser igual al arco tangente por 1.73205 más 2 veces la tangente del ángulo desviajado. En este caso va a ser 2 veces la tangente de nuestro ángulo E. Y tenemos que beta, bueno, aquí colocamos un poco bien. Listo. Ahora tenemos que el ángulo, bueno, nuestro ángulo beta va a ser igual a 1.061. Ahora continuamos con las funciones trigonométricas para el caso del ángulo beta. Para esto comenzamos con el coseno de beta. Coseno de beta ok, que en este caso va a ser igual a 0.488. Continuamos con el seno de beta, que va a ser igual a 0.873. Y ahora continuamos con el ángulo del desviaje más beta, que va a ser igual a E más beta, igual a 1.324. Hacemos las funciones trigonométricas del ángulo de desviaje más beta, que empezamos con el coseno de el ángulo desviajado más beta. Esto va a ser igual a 0.244. Ahora el ángulo de escurrimiento normal
En este caso el ángulo de escurrimiento normal va a ser igual a alfa, que es igual a 30 grados, que este ángulo es un ángulo ya dado, es un dato dado. Y continuamos con las funciones trigonométricas del ángulo de escurrimiento normal o el ángulo alfa. Y comenzamos con el coseno de alfa, que va a ser igual a igual a 0.866, y el seno de alfa, que en este caso el seno va a ser igual a 0.5. Continuamos con el ángulo de escurrimiento normal menos el desviaje, y tenemos que va a ser, aquí tenemos que va a ser el ángulo de escurrimiento normal, que en este caso va a ser el ángulo, va a ser para este caso, vamos a utilizar el ángulo alfa menos el ángulo de desviaje, en este caso es el ángulo E, y esto nos va a dar igual a 2.261. Ahora continuamos con las funciones trigonométricas del ángulo de escurrimiento normal menos el desviaje, que va a ser igual a coseno de alfa menos E, que va a ser igual a 0.966. Ahora continuamos con nuestros aleros, y vamos a comenzar primero con los del lado derecho. Para el lado derecho vamos a utilizar las fórmulas de 2, las fórmulas con el subíndice 2. En este caso vamos a comenzar con la altura de los aleros, que va a ser HA igual a 1.5 metros. La altura del recorte, que va a ser igual a HTA igual a HA más 10 centímetros. Entonces tenemos que TA va a ser igual a, ok, aquí tenemos un error, que es T mayúscula, va a ser HTA igual a 1.6 metros. Tenemos que HR va a ser igual a 0.6 metros, eso es una propuesta nuestra, valor de 0.6 metros, y procedemos a calcular la longitud de entrada o salida. En este caso va a ser L2. Tenemos que L2 va a ser igual, según nuestra fórmula, a H2 menos H2 L sobre 1 sobre T2 más menos la pendiente. En este caso vamos a tener L2 va a ser igual a HTA menos HR sobre 1 sobre TE2. TE2. Ok, cerramos nuestro paréntesis. Menos la pendiente. Ok. Y tenemos que L2 va a ser igual a 2.031 metros. Ahora, el factor de desviaje. Tenemos que el factor de desviaje va a ser N igual a L2 por el coseno de E. Tenemos N2 igual a L2 por el coseno del ángulo desviajado. En este caso es el ángulo. Ok, aquí me lo tomo. Pues tomo L2 para el coseno, borro aquí. Será igual a L2 por el coseno del ángulo desviajado, en este caso el ángulo E. Y tenemos que N2 va a ser igual a
1.961 metros. Ok. Ahora continuamos con la longitud del alero largo. En este caso va a ser la variable J. Y tenemos que JL2 va a ser igual a N2 sobre el coseno de beta más el ángulo esviajado. En este caso vamos a poner el coseno de beta, coseno de beta menos el ángulo esviajado, en el caso la variable E, y tenemos que JL2 va a ser igual a 8.032 metros. Pasamos a la proyección del alero largo. En este caso va a ser la variable JL'2. Colocamos JL'2, que va a ser igual a JL2 por el coseno de beta. JL2 por el coseno de nuestro ángulo beta. Ok. Aquí es. Coseno de beta, ok. Y tenemos que nuestro valor JL'2 va a ser igual a 3.916 metros. Ahora continuamos. Decimos que JL'2 va a ser igual a JL2 por el seno de nuestro ángulo beta. El seno de beta. Ok. Y tenemos que el valor de JL'2 va a ser igual a 7.012 metros. Continuamos. Y ahora pasamos a hacer el cálculo de la longitud del alero corto con la variable G. En este caso vamos a tener que GC2 va a ser igual a N2 sobre el coseno de alfa menos el ángulo E. Ponemos nuestro N2 sobre el coseno del ángulo alfa menos el ángulo E. Alfa menos E. Ok. Y tenemos que GC2 va a ser igual a 2.03 metros. Ahora pasamos con las proyecciones del alero largo. Y tenemos que GC'2 va a ser igual a GC2 por el coseno del ángulo alfa. Ponemos GC'2 igual a GC2 por el coseno de nuestro ángulo alfa. Ok, y vamos a tener que GC'2 va a ser igual a 1.758 metros. Ahora vamos a hacer en el caso del seno. Y tenemos que GC'2
va a ser igual a GC2 por el seno de nuestro ángulo alfa. En este caso tenemos que GC'2 va a ser igual a 1.015 metros. Y con esto terminaríamos con los cálculos de los aleros del lado derecho. Ahora vamos a hacer el cálculo de los aleros del lado izquierdo, para lo cual vamos a utilizar las fórmulas del lado izquierdo, como las que estamos observando del lado izquierdo de la pantalla. Y podemos observar que son las mismas fórmulas prácticamente que las fórmulas del lado derecho. En este caso solamente cambian los valores de los subíndices de las variables. Aquí vamos a observar las fórmulas. Entonces para este caso solamente vamos a copiar nuestras fórmulas ya declaradas. En el caso del lado derecho, hasta acá, para no copiar algún texto. Y nos vamos a nuestro lado izquierdo y pegamos nuestras fórmulas. Y hace todo por seducirme. Entonces ahora solo procedemos a cambiar los subíndices. En lugar del subíndice 2 vamos a colocar el subíndice 1 en todos los lugares donde tengamos el subíndice 2, por ejemplo acá en el factor de desviaje, subíndice 1, aquí también subíndice 1, tenemos aquí también subíndice 1 y acá también subíndice 1. Ahora vamos a pasar por las demás fórmulas, vamos a copiarlas de la parte de arriba. Esto lo hago con el fin de ahorrar un poco más de tiempo por estar copiando todo, por estar escribiendo de nuevo todas las fórmulas. En este caso solamente las copio donde anteriormente ya las habíamos declarado y las pego en el lado izquierdo para que sea más fácil y sea más productivo el tiempo y dure un poquito menos el video, ya que de por sí es demasiado largo. Entonces así busco ahorrar un poquito más de tiempo. Entonces cambiamos este subíndice 2, lo cambiamos por el subíndice 1, en este caso igual. Aquí también cambiamos el subíndice 1. Tenemos que tener cuidado con cambiar todos los subíndices. No vayamos a dejar algún subíndice con el número 2, porque entonces estaríamos hablando de la variable del lado derecho y no del lado izquierdo. Entonces tenemos que poner especial cuidado cuando hagamos este tipo de cosas, ¿no? De copiar fórmulas de arriba. Hay que tener cuidado con todos los subíndices que tenemos. Y faltarían estos de acá, el subíndice 1, porque estamos hablando del lado izquierdo. Aquí nos tienen que dar valores diferentes a los valores que nos dieron en el lado derecho. No nos deben de dar los mismos valores. Subíndice 1. Terminamos de cambiar todas nuestras variables. Terminamos con nuestras proyecciones del alero largo. Y aquí tenemos nuestros valores para los aleros del lado
izquierdo también. Y con esto concluiríamos con el cálculo de los aleros también de nuestra alcantarilla de losa. Hacemos una revisión rápida de nuestros cálculos y por mi parte sería todo. Les agradezco mucho la atención prestada